de comenzar, quisiera agradecer a todos los asistentes y a los participantes del día de hoy que puedan apagar por lo pronto sus micrófonos para no tener ningún tipo de interrupción y cualquier comentario, duda o pregunta la podamos manejar a través del chat. ¿Listo? Entonces, bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a los asistentes y participantes que nos acompañan el día de hoy, que veo que son de todas partes de Latinoamérica y del mundo. Muchas gracias a nuestros invitados y expositores que también nos dieron un espacio en su agenda para poder exponer sus experiencias y conocimientos a nivel regional. Para los que no me conocen, mi nombre es Lilia Suárez, soy la directora ejecutiva de la Organización Acción Climática y les doy la bienvenida a nuestro octavo webinar, Huella de Carbono, Avances y Experiencias en la Región, que en esta ocasión organizamos conjuntamente con la consultora peruana Libélula y quien en su representación el día de hoy nos acompaña, Javier Perla, que es su gerente de negocios sostenibles, que es el gerente de negocios sostenibles de Libélula y quien tendré el gusto de presentarles más adelante. ¿Por qué decidimos organizar o tener este espacio sobre huella de carbono, avances y experiencias en la región? Porque creo que para nadie es un secreto que en América Latina y en el mundo estamos sufriendo ya los efectos directos del cambio climático y del calentamiento global. Ya se están viendo lo que son sequías, deshielos, inundaciones y fenómenos climáticos extremos que de cierta manera están repercutiendo de una manera mucho más grave que la pandemia que vivimos actualmente y que están repercutiendo en la agricultura, en la salud pública, en la calidad de vida de nosotros y de los ecosistemas, de la seguridad alimentaria. Y por eso creemos que es de suma importancia empezar a tomar el cambio climático de la manera que se merece y empezar a tomar acciones desde la parte privada, pública, como consumidores, productores, y donde se empieza a invertir de manera importante en eficiencia energética, en energía renovable, donde se empiece también a contener la deforestación y empecemos a crear un sistema productivo y de consumo sostenible. Y es aquí donde menciono el segundo ítem de por el cual decidimos realizar este webinar, y es que creemos que para poder generar esas estrategias de transición y migración a un mundo bajo en carbono, es importante la presencia y las acciones que tome el sector privado y empresarial de cada uno de nuestros países en América Latina y en el mundo. Otro de los ítems por los cuales decidimos realizar este webinar y generar este espacio es porque creemos que es de suma importancia exponer herramientas que sean de utilidad para el sector privado y empresarial al momento precisamente de medir cuáles son sus impactos en el medio ambiente y sus efectos negativos en este y para el cambio climático. Entonces es aquí donde tomamos y hablamos de la huella de carbono como una herramienta para que las empresas puedan medir, reportar ese impacto negativo en el medio ambiente, hablando en términos de emisiones de gases de efecto invernadero que generan a través de su sistema productivo. Y no solamente que puedan medir y reportar estas emisiones, sino que la herramienta les sirva para empezar a planificar y a ponerse metas en un corto, mediano y largo plazo de mitigación de esos gases de efecto invernadero, de compensación y de adaptación al cambio climático. Y es aquí donde termino con el cuarto ítem de por qué es importante estos espacios que generamos y que cogeneramos con otras alianzas como el día de hoy, donde queremos compartir las experiencias no solamente de un país, sino de una región, donde cada uno de estos países, como en este caso va a ser Perú, Chile y Colombia, puedan exponer cómo están adaptando estos sistemas de reporte de huella de carbono a nivel nacional, que también tienen una importancia y oportunidad para el sector privado. ¿Cómo están funcionando estos sistemas de reporte? ¿Cuáles son las mejoras que se le pueden hacer? ¿Cuáles son los aprendizajes y los objetivos en estos sistemas de reporte? ¿Y cuáles son los próximos pasos? Y poder países como Colombia, que actualmente no tiene un sistema de reporte nacional, adaptarse y poder coger estas iniciativas y volverlas propias.
Entonces es aquí donde damos el espacio también a estos expositores de alto nivel que nos acompañan en el día de hoy y que más adelante Javier los expondrá y les tendrá más detalle del perfil de cada uno de ellos. No siendo más y haciendo esta breve descripción e introducción de lo que hablaremos en este webinar y la importancia de este espacio, quiero presentarles a Javier Perla. Javier Perla es ingeniero forestal de la Universidad Agraria La Molina, con posgrado en negocios forestales de la Universidad del Pacífico, gestión de la calidad y auditoría ambiental de la UNAL, y Design Thinking y gestión ágil de la innovación de la Universidad de Marcelino Champagnat. Javier ha liderado proyectos de cambio climático y sostenibilidad por más de 13 años, con especial experiencia en la implementación de programas ambientales, economía circular y cálculo de huella de carbono. Y como les dije anteriormente, es socio gerente de negocios sostenibles de la consultora Libélula, y en su presentación nos pondrá en contexto de la relación que tiene el cambio climático con el COVID-19, cómo las empresas deben prepararse para este nuevo mundo, la importancia del sector privado en las NDC, que son los compromisos y las contribuciones que adquieren los países después de la firma del Acuerdo de París, los sistemas de medición MRV y cómo se preparan las empresas y cuál es la funcionalidad y la importancia de la huella de carbono al interior de las empresas. Entonces, Javier, muchas gracias por tu participación, por esta colaboración con Acción Climática para la organización de este espacio, y no siendo más, te cedo el espacio para que puedas presentar. Perfecto, Lilia, muchas gracias. Muchas gracias a todos, la verdad es un gusto trabajar en alianza. Muchas personas están acostumbradas a trabajar con un foco en una sola cosa y es difícil hacer sinergias, pero este webinar puntualmente que estamos haciendo con Acción Climática, con un equipo de gente de Colombia, de Chile y Lorenzo, del Ministerio del Ambiente, de verdad que es una evidencia de que hay muchas cosas que se pueden hacer juntos. Entonces voy a tener yo 20 minutos para hacer una presentación de contexto y luego voy a dirigir algunas preguntas a los participantes. Voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir por favor a todos que apaguen sus cámaras y apaguen sus micrófonos para que la señal sea mejor. Y lo que les quiero comentar es que si quieren hacer alguna pregunta, tienen el chat. ¿De acuerdo? Entonces, Lilia, ¿me confirmas que están viendo todos mi pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Entonces, les voy a contar de cómo la vemos desde Libélula, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, lo primero que quiero proponerles es llevarlos a un viaje a enero, o más bien a principios de diciembre del año pasado, ¿no? Antes de Navidad, estábamos cerrando el año, todos teníamos buenas y malas noticias, y el mundo se estaba moviendo con una dinámica. Nosotros desde Libélula, ¿de qué estábamos hablando antes del COVID? ¿De qué estábamos hablando en diciembre? Nosotros estábamos hablando, nosotros y muchas miles de científicos más, estamos hablando de que tenemos un problema enorme, de que la temperatura de la Tierra está aumentando, de que el permafrost se está derritiendo, de que hay incendios forestales, como se acuerdan, en California y en Australia, están perdiendo los corales y que el equilibrio climático se está rompiendo. Y estábamos nosotros hablando en muchos espacios, en espacios con gerentes generales, con periodistas, con los que elaboran las políticas públicas, con emprendedores, del enorme desafío que tiene esta crisis climática y de nuestro rol como personas para hacer el cambio. ¿Qué tiene que ver esto con el COVID? Hay una explicación bastante elemental y obvia, y estoy seguro que ya casi las 250 personas que están conectadas lo entienden, es que, como ustedes saben, el COVID surge de la zoonosis, ¿no? Esta relación que tenemos los seres humanos con algunos animales salvajes. Esto está relacionado, obviamente, a la deforestación, ¿no? Que también tiene consecuencias como agricultura y ganadería intensiva, al comercio ilegal de fauna silvestre, ¿no? A la misma resistencia antimicrobiana, al cambio climático, y hay una relación entre el coronavirus y la emergencia climática, ¿cierto? Y eso lo podemos ver, ¿no? El coronavirus y la emergencia climática es global, nos afecta a todos, pero nos afecta a todos de diferente medida. Hay los
los países donde tienen sistemas de salud más frágiles o las personas más pobres son más vulnerables. En cambio climático también hablamos de la vulnerabilidad y cómo la vulnerabilidad es local. Algunos países, por ejemplo, algunos estados insulares que son muy pequeños, si la temperatura sube y los hielos se siguen derritiendo, el país entero o la isla entera se puede cubrir. Evidentemente incrementa las desigualdades y evidentemente el coronavirus necesita cooperación para hacerle frente. Entonces, hay algo que yo creo importante que podemos aprender de cómo enfrentamos esta crisis, ¿no? Para resolver la crisis climática. Hay que recordar que el coronavirus, por más duro y crítico que está en este momento, va a pasar probablemente en un año y medio. La noticia más importante de los periódicos no sea sobre el coronavirus. Entonces vamos a poder controlar esto. El problema o el desafío del cambio climático es que es un problema que se ha generado durante muchos años y tiene mucha inercia. Entonces no va a ser fácil frenar el cambio climático en corto tiempo. Por eso es que tenemos que empezar ahora. Y una de las diferencias más importantes que a mí me recuerda el coronavirus y la relación con el cambio climático es cómo realmente es nuestro vínculo con la Tierra, cómo sentimos nosotros, porque nosotros somos profesionales, somos empresarios, somos creadores de política pública, pero somos, como ante todo, seres humanos, ¿no? Somos seres humanos que hemos tenido una vida, que hemos nacido en esta Tierra, estamos a todas luces conectados, y hay un mensaje que guía mi camino, que es lo que nosotros le hacemos a la Tierra, es lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Y mi gran pregunta es, ¿por qué es tan complicado entender esto para las personas? ¿Por qué es tan difícil que las personas dejen de tirar la basura en la calle, o que segreguen, o que tomen decisiones de políticas públicas considerando el clima, o que tomen decisiones de inversiones, ¿no? Todas las personas somos seres que toman decisiones desde la compra que hacemos en el supermercado hasta las grandes inversiones. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando para entender esta relación solidaria con el planeta, ¿no? Esta crisis, una de las cosas que yo veo con agrado en esta crisis, es que a pesar de que hemos visto imágenes en la tele desastrosas de mucha gente sufriendo, hemos visto señales increíbles de solidaridad de empresas, de gobiernos, de personas, de individuos, de activistas, tratando de colaborar con otros. Entonces, esta solidaridad entre nosotros y esta solidaridad con el planeta es fundamental, que en este momento de coronavirus nos la recuerde, nos la refuerce y podamos abordar problemas bastante más complejos como los del cambio climático. Entonces, ¿cómo vamos avanzando con la gestión del cambio climático? ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que tenemos información de la ciencia. La ciencia nos dice que la temperatura del planeta Tierra no puede aumentar más que 1.5 grados centígrados. La ciencia nos dice que para el 2030 tenemos que reducir más o menos en 45% las emisiones con respecto al 2010, y para el 2050 tenemos que hacer un planeta carbono neutral. Y esto es bien importante porque esta es básicamente la ruta. El planeta Tierra tiene que migrar a ser un planeta carbono neutral. Eso no significa que emitimos cero, eso significa que el balance entre lo que emitimos y lo que removemos tiene que ser neto cero. El balance de todos los países, el balance de todos los ecosistemas. Entonces, ese es un primer mensaje que quiero posicionar acá, de el mundo se tiene que ir a un mundo cero carbono. Así como el mundo ahorita está yendo a un mundo donde la gente no se puede abrazar, donde hay industrias paralizadas, donde aerolíneas gigantes se han declarado hace 2 o 3 días en bancarrota, avalados por este capítulo 11 famoso en Estados Unidos, así como cosas tan increíbles pueden pasar y las vemos todos los días, el mundo va a tener que ir al 2050 a un mundo neto cero, y eso va a tener que ocurrir de todas maneras, la ciencia lo dice. Otra buena noticia, además de toda la información que tenemos de la ciencia, es que a pesar de que el proceso de toma de decisiones y de coordinación entre todos los países en la conferencia de las partes, en estas famosas COP, es complejo porque muchos países tienen diferentes intereses. En la COP en París, donde de hecho nosotros como parte de Libélula estuvimos ahí acompañando al gobierno peruano, en la COP en París se acordó que todos los países iban a un escenario bajo en emisiones. Eso fue alucinante para las personas que estuvimos ahí y pudimos aplaudir
esta decisión de todos los países de vamos a un mundo bajo en carbono, vamos a un mundo bajo en carbono, y esas son las buenas noticias, ¿no? ¿Cómo se operativizó este Acuerdo de París en una primera etapa? Le dijeron a los países, bueno, tienen que hacer una contribución, una contribución determinada a nivel nacional. Y estas son las famosas NDCs, ¿no? Por sus siglas en inglés. Creo que todos están familiarizados. Las personas que están conectadas a este webinar que no sepan lo que es una NDC, yo les recomiendo que lo investiguen. Básicamente, en resumen, la NDC es el compromiso que el país pone en el marco del Acuerdo de París a nivel mundial, en el marco de la Convención de Cambio Climático, lo que el país va a hacer, tanto en temas de reducción de emisiones y mitigación, como temas de cómo me adapto al cambio climático, ¿no? Esta es una infografía bien interesante de un reporte que se llama Let's en LAC. Cuando pasemos el PPT voy a copiar también el link. Es un informe que se terminó el último trimestre del año pasado, y es un documento muy interesante para todos los latinoamericanos. Pueden bajarlo, pueden leer aunque sea el resumen ejecutivo, este es el infográfico, de todo lo que la región Latinoamérica ha avanzado en términos de las NDC, de los compromisos. Hay países que ya tienen mucha claridad de qué van a hacer, y que solamente necesitan fondos, hay algunos que todavía están pensando cómo implementar, hay algunos que están pensando en cómo medir la reducción de emisiones, por ejemplo, la adaptación, pero les recomiendo esta investigación. Entonces, les conté las buenas noticias, ¿no? Nos pusimos de acuerdo, tenemos información científica, tenemos un proceso en los países, eso es lo bueno, ¿no? Y tenemos contribuciones, cada país ha dicho, yo me comprometo a. La mala noticia es que si los países del mundo hacen lo que dicen que van a hacer, estamos todavía en un escenario de 3.5 o 3.3 grados centígrados. O sea, haciendo la dieta que hemos dicho que vamos a hacer, todavía no llegamos, porque el número mágico aquí es 1.5 grados centígrados. Tenemos que reducir las emisiones a máximo 1.5 grados centígrados con respecto a la etapa preindustrial. Entonces, ahí lo que se quiere es elevar el nivel de emisión. Lo que los países están poniendo ahorita está bueno que se hayan puesto de acuerdo, pero es insuficiente, necesitamos más. Y ahí es donde empieza el rol del sector privado. Cómo el sector privado ayuda a elevar el nivel de emisión. Y para ver cómo el sector privado ayuda a elevar el nivel de emisión hay que ver por qué le conviene, por qué es bueno para el sector privado, ¿no? O sea, hoy por hoy, el sector privado creo que está totalmente convencido de que problemas globales, ¿no? Y crisis planetaria es crisis en los negocios, ¿no? Entonces, traslademos este problema del COVID al sector privado para que se preparen para lo que va a venir. Voy a ir un poco más rápido en esta parte para contarles un poquito por qué es interesante, por qué es inteligente para el sector privado asomarse a cambio climático y tomar acción, ¿no? Y básicamente lo voy a resumir con 5 criterios como las empresas privadas toman decisiones, ¿no? Una es tendencia en inversiones, ¿no? Esta noticia de inicios de año, donde nos dijo que BlackRock está considerando el cambio climático como un elemento central en la estrategia de inversión, ¿no? Y BlackRock ya está promoviendo que los directorios de algunas empresas reporten lo que están haciendo en sostenibilidad, en temas sociales o ambientales. Entonces, es una señal de que las inversiones van a ser diferentes. ¿Qué más? Otra forma como las empresas toman decisiones son las regulaciones. Aquí tenemos también voy a compartir el link de esto, es una plataforma del Banco Mundial, es un dashboard, donde indican en qué países ya tienen esquemas de impuestos al carbono, ¿no? Colombia probablemente nos va a contar un poco más sobre esto, y en qué países tienen esquemas de cap and trade, en esquemas donde las empresas tienen que medir una huella de carbono y tienen un tope, y luego tienen que eventualmente compensar porque no se pueden pasar el tope, o si tienen menos de los permisos, pueden venderlos. Entonces, una suerte de mercado de carbono doméstico. Y esto ya está ocurriendo en muchos lugares del mundo. En algunos está todavía bajo consideración, pero ahora que puedan ver este dashboard del Banco Mundial, creo que es bien interactivo y pueden jugar para ver en qué países está, en qué países lo están considerando, en qué países ya está implementado, etc. No. Otras decisiones, como las empresas toman decisiones, es cuáles son los riesgos del negocio, ¿no? Y hoy más que nunca, con este nuevo riesgo, con este enemigo invisible que nos demuestra lo frágiles que somos, los negocios tienen otros riesgos. Cambio climático también tiene muchos riesgos. Según este reporte del World Economic Forum, de los 5 riesgos ambientales más relevantes,
estuvieron muchos relacionados con cambio climático, pérdida de diversidad, el fracaso de la acción climática global, los climas extremos, los desastres ambientales causados por el hombre, los desastres naturales en sí. Entonces, ya cambio climático pasa a ser algo, un riesgo muy relevante para las empresas que están pensando en hacer nuevos negocios o para las empresas que ya tienen negocios andando desde hace tiempo, ¿no? Las empresas que construyen como autos ya saben que los autos del futuro tienen que ser eléctricos o híbridos, ¿no? La industria de la energía sabe que se tiene que descarbonizar. Entonces hay muchos riesgos climáticos evidentes que hacen que los negocios se vayan moviendo. ¿Qué más? Esos son dos temas relacionados más con la gente, que pensamos que es un motor enorme para hacer cambios transformacionales. Las personas ya, y no voy a dar los datos, pero te las muestro, las personas ya están considerando que es mucho más interesante trabajar en una empresa que considere criterios sociales o ambientales. Entonces, ya si el área de recursos humanos, que de repente en un primer momento decía, oye, el cambio climático, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues sí tiene que ver, ¿no? Si quieres retener talento, si quieres capturar talento, si tu empresa tiene un atributo social o ambiental, va a ser mucho más sencillo, ¿no? La gente quiere trabajar con un propósito. Y finalmente, el mercado, las personas, que somos 7.000 o más de 7.000 millones de habitantes de la Tierra, que compramos cosas, que compramos energía, que compramos ropa, compramos alimentos. Esos consumidores también están valorando las marcas que tengan propósito, las marcas que sean sostenibles, y están dispuestos incluso a pagar un precio adicional por empresas que están preocupadas por el tema y que lo evidencian. No en cómo gastan las empresas la plata, sino cómo ganan la plata. Ese es un nuevo enfoque. No va a ser tan importante que la empresa haga algo malo y luego dé unos dólares para compensar su huella, sino cómo la empresa genera sus recursos. Eso es bien importante, ¿no? Y también hay datos, afortunadamente, para Latinoamérica y para Perú, de cómo los peruanos, por ejemplo, han modificado sus hábitos de consumo, ¿no? Sus hábitos de consumo considerando criterios sociales o ambientales. Entonces, lo que vemos en el mundo es que hay unas nuevas reglas de juego y que las empresas se tienen que adaptar. Y también vemos de que tenemos que elevar el nivel de emisión y que las empresas son un jugador muy importante. Tenemos que hacer algo. Y si no lo hacen, no les conviene. No hay negocios sostenibles en un planeta que no sea sostenible. Entonces las empresas tienen que sumar a esta movida. Y acá empiezan los sistemas de MRV. ¿Ya? Voy a hacer breve en esto porque es un tema complejo, pero como les conté, en el marco del Acuerdo de París y las NDCs, los países han puesto sobre la mesa un compromiso. Han dicho, nosotros, ¿no? Por ejemplo en Perú, nos comprometemos a reducir 30% de las emisiones, ¿ya? Y eso tiene un sistema para que el Perú mida las emisiones que tenían en el 2010, haga su proyección, vea cuáles son las medidas para reducir, y eso tiene una matemática en términos de toneladas de CO2, que es como se mide la mitigación. De la misma forma como los países miden sus emisiones, las empresas pueden medir sus emisiones, y hay protocolos como la ISO 14064 para medir las emisiones. Es bastante complejo tener un sistema que considere las emisiones nacionales, ¿no? Que se miden de arriba para abajo, con todo el combustible que consume el Perú, con todas las emisiones de la deforestación, y sumar cada una de las empresas, ¿ya? Pero el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en Perú, Chile y Colombia también ya están haciendo esfuerzos para acercar esas mediciones, ¿no? Para que los sistemas de MRV, ¿no? MRV es una de las pocas cosas que las siglas en español y en inglés son las mismas, es medición, reporte y verificación, ¿no? De las toneladas, entre otras cosas, de CO2 que se generan o que se reducen, pero ya hay unos esfuerzos de los gobiernos de acercar ese compromiso nacional con lo que las empresas pueden hacer, ¿no? Implica un reajuste de alguna forma como se han medido huellas de carbono, pero yo la verdad veo la región en los últimos 3 o 4 años y veo que hemos avanzado muchísimo, y de verdad felicito a todas las personas, varios de ellos en este webinar que están atrás de esto. Entonces, solamente 2 diapositivas más. Yo creo que lo que las empresas tienen que entender es que la acción climática no se detiene. El COVID no puede detener la acción climática y lo hace aún más urgente. La ruta para las empresas básicamente son 5 pasos. Primero tienen que tomar una decisión y un compromiso. Luego tienen que hacer su medición de la huella, tienen que ver dónde están parados. Luego tienen que diseñar su plan climático, tienen que ver, bueno, si es que yo peso tanto, tengo que hacer algo para reducir. Eso, cuánto cuesta, qué implica, qué recursos necesito, qué capacidades, etc. Luego tengo que reducir emisiones y finalmente tengo que compensarlas. ¿Por qué?
porque como lo dije inicialmente, el mundo en 2050 va a ser un mundo carbono neutral, o debe ser un mundo carbono neutral para mantener el equilibrio climático y no generar desastres terribles. Finalmente, y aquí paso la posta, estoy en el tiempo perfecto, son 8:30, voy a pasar la posta a tres expositores, donde tenemos tres historias con tres enfoques diferentes. Voy a presentarlos muy brevemente, y luego les voy a pasar la palabra en este orden, a Lorenzo, a Sofía y a José Luis. Gracias, Lorenzo, Sofía, José Luis, de verdad es un gusto tenerlos acá. Es muy rico tener experiencias de tres países que están en tres niveles de evolución y madurez diferentes con sus sistemas de reporte. Entonces, Lorenzo, por favor, cuéntanos cómo la ves tú desde un sistema de reporte promovido por el gobierno que recién está iniciando. Huella de Carbono, Perú es joven, se lanzó en octubre, entonces cuéntanos un poco cómo va el sistema, cuáles son los retos, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Ese va a ser el enfoque de Lorenzo. Sofía nos va a dar un enfoque distinto, un enfoque desde una consultora en Chile, donde ya existe un sistema que también existe desde el gobierno, que se llama Huella de Carbono Chile, y ya tienen un camino recorrido. Ayer con Sofía hablábamos en la noche, y me contaba que ya tenían más de 1000 empresas que habían medido y reportado su huella de carbono. Entonces, creo que tienen muchas lecciones atractivas que nos pueden contar para ver cómo en Perú avanzamos más rápido. Y José Luis, también desde una consultora en Colombia, donde en Colombia ya han establecido un sistema de ETS, que significa Emission Trade System, desde el gobierno, y tienen un impuesto al carbono. Entonces, voy a darle la palabra, gracias a todos, voy a darle la palabra a Lorenzo, luego a Sofía, y luego a José Luis. Cada uno tiene un enfoque distinto, y van a compartir con nosotros algunos de los aprendizajes. Muchas gracias, Javier. Me parece súper adecuada tu introducción, y además muestra que estamos todos alineados, porque esa introducción, bueno, creo que tú lo has hecho mejor, pero también podría ser una introducción que lo podría hacer el Ministerio del Ambiente. Estamos totalmente alineados, y qué bueno que lo hayas hecho para entender la importancia de la huella de carbono. Yo voy a hacer una presentación para ayudar un poco a explicar el enfoque del Perú. Un momento. ¿Ya lo están viendo? Todavía, ¿no? Sí, por favor, ¿podrías ponerla en pantalla completa? Ok. Perfecto. Perfecto, así está bien. Ya. Entonces, el Perú decidió hacer una huella de carbono oficial del gobierno, tomando en cuenta especialmente la experiencia de Chile. Ya hace varios atrás escuchamos una presentación de esta idea que tenía Chile y nos pareció fabulosa, y nos inspiramos en la experiencia chilena, pero también en otros países como España y Costa Rica. Y la idea era involucrar al sector privado en la gestión climática, darle más incentivos, pero también que el gobierno tenga información de primera mano de qué está haciendo el sector privado. Porque las economías como la del Perú y varios de los países que están acá son economías de mercado. Y la gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector privado. Entonces, si no trabajamos con ellos, no se va a solucionar el problema del cambio climático. Entonces, hicimos esta herramienta de la huella de carbono, que recién fue lanzada en noviembre del 2019, y es una herramienta que ayuda a medir las emisiones de gases de efecto invernadero de las organizaciones, promueve la reducción de emisiones, y es una manera de que nosotros reconozcamos qué están haciendo las organizaciones para contribuir a nuestras NDC, y sobre todo creamos un mecanismo de incentivos para lograr la carbono neutralización, que, como dice Javier, es la ruta que tenemos que seguir, si no vamos a poner en riesgo la supervivencia humana. Entonces, bueno, la huella de carbono Perú ya está operando, y bueno, hay su página web, pero si no la leen en esta presentación, simplemente googlean huella de carbono Perú y la van a poder encontrar. Y acá es importante, para lograr la carbono neutralidad,
y esto es una oportunidad para las empresas, se tienen que lograr 4 pilares. Una es transitar hacia la generación de energía con fuentes renovables. Eso es fundamental. Y países en nuestra región, bueno, por lo menos Perú, tiene un gran potencial de hacerlo a un bajo costo, sin la necesidad de subsidiar, sino todo lo contrario, cada vez están aminorándose los costos. Y tengo entendido que en Chile también. Entonces tenemos el mejor de los escenarios para ser más competitivos transitando hacia la energía renovable. Luego, como número 2, hay otro pilar que es electrificar lo más posible todos los motores, el transporte y en general, utilizando obviamente la energía renovable. Y esto también, aparte de crear externalidades positivas en las ciudades por la mejora de calidad de aire, y esto baja la inversión en gobierno en salud pública, sino también es una oportunidad para el sector privado, para nuevas inversiones y además en el largo plazo es mucho más rentable. Luego está implementar la economía circular. Y con implementar la economía circular entendemos todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, pero también en el uso adecuado de los residuos, la valorización de los residuos, el reciclaje, la reutilización. Y esto es fundamental para reducir costos en las empresas y además también descontaminar el ambiente. Pero todas estas 3 actividades no van a ser suficientes para reducir las emisiones a cero. Y como dijo Javier, se necesita remover las emisiones que no se han podido reducir. Y por tanto es muy importante invertir en soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, reforzar nuestros ecosistemas para que puedan capturar a través, por ejemplo, de la fotosíntesis, en el crecimiento de las plantas, todo ese CO2 que no se ha podido reducir. Y entonces la convergencia de estas 4 cosas es que vamos a poder lograr la carbono neutralidad. Y esto trae oportunidades y crecimiento a las empresas. Entonces, el objetivo de la huella de carbono, bueno, lo dije, es promover la medición de las emisiones y promover la gestión, ¿no?, integral del cambio climático en el sector privado. Y entonces los objetivos específicos eran sensibilizar y fomentar la medición y reporte de inventarios de emisiones a nivel de organizaciones, fomentar la reducción y neutralización de las emisiones en organizaciones públicas, mejorar los datos de nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero, porque en algunos casos podemos obtener información de primera mano de instalaciones importantes. Por ejemplo, tenemos en nuestra huella a REP, que es la que maneja todas las líneas de transmisión en Perú. Ellos consumen casi todo el SF6, que es un gas de efecto invernadero, en el Perú, y entonces podemos tener de primera mano información muy importante para nuestro inventario. También nos permite establecer un mercado doméstico de carbono, y esto es fundamental, porque, por ejemplo, en Perú, el 50% de las emisiones viene del sector forestal, y hacer un esquema de neutralización que interviene en el sector forestal permite financiar desde el sector privado inversiones en el sector forestal que necesitan mucho dinero. Entonces acá se puede transferir financiamiento hacia sectores importantes para nuestra ANS, y por eso es que queremos promover un mercado doméstico voluntario de carbono. Después se puede establecer sinergias con otras iniciativas públicas y privadas en la gestión integral de cambio climático. Acá estamos hablando, por ejemplo, de Ecoeficiencia, que es un programa del gobierno para ser más eficientes, y estamos hablando con ellos para integrar la huella de carbono. Y también hay muchas iniciativas privadas, muchas de las cuales Libélula está liderando, por ejemplo, con las cuales podemos integrar y hacer esfuerzos mayores. Luego, esto permite también brindar en forma transparente información a los ciudadanos de una manera estandarizada de los gases de efecto invernadero reportados por actividades económicas, por sectores. Pero además, finalmente, todo esto crea valor en las empresas, porque finalmente gestionar el cambio climático aminora costos, fortalece el flujo de caja en el largo plazo, promueve innovación y mejora la reputación. Además, cada vez más puede facilitar acceso a fuentes de financiamiento más atractivas. ¿Y por qué es esto? En general, el aminorar de costos, porque es como el otro espejo, es un espejo, la reducción de emisiones, por ejemplo, con hacer un mejor uso de la energía y los recursos. Si uno va a ser más eficiente en el uso de los recursos y la energía, está reduciendo emisiones. Entonces es como la otra cara de la moneda de ser más competitivo. Además de todo lo de reputación y estar más preparado para regulaciones futuras. Permite tener un flujo de caja
fortalecido durante todo el tiempo de vida de un negocio, ¿no? Bueno, la huella de carbono se basa en el estándar 14064, se emiten reportes de las organizaciones de las emisiones de manera automática una vez que uno mete los datos. Provee al ministerio una base de datos que nos sirve para nuestra gestión nacional de cambio climático. Tenemos un sistema de reconocimiento en base a la ambición que tienen las empresas en llegar a la carbono neutralidad. ¿Y cómo funciona? Bueno, este es un proceso, que acá lo voy a pasar rápido, pero uno se inscribe, el Ministerio del Ambiente en el paso 2 verifica los datos, en el paso 3, una vez que uno está inscrito, puede bajarse unos datos de Excel donde uno puede meter los datos de actividad, es decir, las fuentes de emisión que van a generar, las actividades que van a generar emisiones. Luego, el sistema calcula las emisiones, tiene un motor, una calculadora que lo hace, y ahí ya damos, solamente por el hecho de que se haya calculado las emisiones, ya nosotros reconocemos un reconocimiento, que es la estrella 1. Luego, si cargas la verificación, un certificado de verificación, te damos una estrella superior, que es la estrella 2. Luego, si observamos que entre una huella que usaste de año base y de una huella posterior hay reducción de emisiones en formas absolutas o relativas, otorgamos una tercera estrella, y solamente si has reducido emisiones y nos das el certificado de compra de créditos de carbono por el mismo monto de una lista de proyectos que el Perú promueve, te damos el certificado de 4 estrellas, ¿no? Por neutralizar las emisiones. Bueno, esto ya lo dije, estas son las 4 niveles, y ese es el logotipo que estamos usando. Y ya en Perú ya existe la primera empresa, que es esta empresa encargada de la transmisión de la energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional, que además creo que es colombiana. Bueno, acá en Perú tiene, digamos, la transmisión de todo el sistema, y ellos, aparte, bueno, llegaron hasta la reducción y buscaron un proyecto en Madre de Dios, red, y compraron créditos de carbono y lograron neutralizar. Y es la primera empresa que tiene 4 estrellas acá en el Perú. Esta es un poco la información que provee el registro que tenemos una vez que uno ha participado. Por ejemplo, acá Red del Perú tiene 4 estrellas. Y si uno hace clic acá, le sale su diploma de 4 estrellas. Acá uno hace clic, acá sale el reporte de emisiones que genera el sistema. Acá está el certificado de verificación, de verificación de este reporte, de este periodo. Luego está el reporte de reducción de emisiones. Esto lo arroja automáticamente el sistema, porque comprueba que entre 2 huellas ha habido reducción de emisiones. Luego acá está el certificado de compra de reducción de emisiones. Y acá se nombra a la empresa que ayudó, a la empresa consultora que ayudó a esta empresa a reducir emisiones, ¿no? A calcular la reducción de emisiones. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos que hemos aprendido? Bueno, esto lo voy a decir después, pero nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con las empresas consultoras expertas de este tema en el Perú, como por ejemplo es Libélula y otras, también con el sector privado, con las certificadoras, las verificadoras, porque de esa manera podíamos darnos cuenta cómo se podía mejorar la huella, porque son gente experta en el tema, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aceptamos verificaciones anteriores, siempre y cuando coincidan los datos de actividad con los que se pongan en la huella de carbono. También aceptamos poner un depositario de información en la cuenta de cada empresa, donde pueden poner toda la información que han hecho antes o información relacionada a la gestión de emisiones. También vamos a dar, o pretendemos dar un reconocimiento a aquellos proveedores, a aquellas empresas que exigen a sus proveedores calcular la huella de carbono. Entonces ahí estamos planeando dar una estrella plus para esas empresas. Después queremos hacer una guía técnica de la metodología implementada en la huella de carbono de Perú, en donde sobre todo vamos a explicar claramente cuáles son los factores de emisión y cómo se han calculado. Luego queremos articular con otras iniciativas, y acá lo que estamos pensando seriamente es
reconocer a las empresas que logran certificar que están comprando energía renovable del Sistema Interconectado Nacional, reconocerlas como emisiones iguales a cero en su consumo eléctrico. Y esto lo hacemos para que se promueva un mercado de una capacidad nueva de energía renovable, porque, por ejemplo, el sector minero en el Perú es responsable de dirigir más o menos cuáles van a ser las nuevas adiciones en el sistema eléctrico. Y están muy interesados en comprar energía renovable. Y nosotros se lo vamos a reconocer, ¿no? Y luego queremos hacer una guía, bueno, en el futuro, recogiendo las mejores prácticas de los usuarios que hayan usado la huella para reducir emisiones. Luego, aprendizaje, bueno, esto ya lo dije, que debemos trabajar de la mano con los actores interesados, que son las empresas consultoras, las verificadoras, la institución normalizadora nacional, que en el Perú es INACAL, creo que en Colombia es Incotec. Después se ha creado justamente por eso se ha creado un comité para la mejora continua de la huella de carbono en el Perú. Se está alineando las iniciativas de gobierno con la huella de carbono. Hay que aprender de las lecciones aprendidas y de las soluciones propuestas por otros países, esto es fundamental. Y también debemos aprender iniciativas similares, como por ejemplo un reconocimiento que ha dado la Autoridad Nacional de Agua relacionado a un certificado azul de reducir la huella hídrica. Y pensamos que podemos aprender mucho de esa experiencia. Los desafíos, bueno, ahora tenemos un desafío del COVID-19, pero felizmente las empresas siguen comprometidas y han entendido bien, como dice Javier Perla, que el COVID-19 nos ha visto con más claridad los impactos que puede traer, por ejemplo, el cambio climático y otras cosas que estresen el medio ambiente. Queremos canalizar a empresas que nunca antes midieron su huella de carbono, eso es un reto. Queremos que este sistema de la huella se integre a los sistemas de gestión de las empresas. Eso, bueno, es un esfuerzo grande. Queremos hacer, finalmente, que la herramienta sea lo más útil posible para la gestión de emisiones para las organizaciones, que no solamente permita medir emisiones e incentivos hacia la carbono neutralidad, sino, sobre todo, que crea valor en las organizaciones. Bueno, los siguientes pasos es, queremos seguir capacitando a las empresas públicas de manera continua para que se integren a esta herramienta. Queremos sistematizar e implementar las mejoras que nos están dando de feedback las consultoras, las empresas, las verificadoras. Y queremos que la huella de Carbono Perú se integre a las iniciativas públicas y privadas que ya existen. Y eso sería todo. Muchas gracias. Chévere, Lorenzo. Si la gente tuviera los micrófonos abiertos, estarían aplaudiendo probablemente mucha claridad, mucha información. Yo me quedo con 3 mensajes antes de pasar a Sofía. El primero es cómo tenemos este reconocimiento de que hay experiencias en la región y son fuentes de inspiración, como Huella de Carbono Chile. Me parece fabuloso. Creo que hay muchas cosas más que están pasando en la región y que no estamos viendo y que también podrían ser fuente de inspiración. El segundo es como este esquema de reconocimiento progresivo con estrellas es una forma de incentivo para que las empresas quieran estar ahí, sobre todo viendo que empresas ya habían hecho varias cosas. Hay empresas en Perú que llevan 10 años midiendo huella de carbono. Y lo tercero es la importancia de un champion, ¿no? De una empresa que dice, voy a navegar la incertidumbre, pero igual me meto, igual voy a ver cómo mido la huella de carbono, cómo uso la calculadora, y yo sí sé que la asistencia técnica y el apoyo del MINAM han sido muy valiosos. Entonces creo que son 3 cosas que todas las personas que estamos acá en el webinar podemos considerar para que los sistemas maduren. Muchas gracias. Entonces, Sofía, te doy el paso a ti, por favor, para que hagas tu presentación. Seguimos con 250 personas inscritas, ya no se pueden inscribir más porque es el tope. Solamente les comento que teníamos más de 700 registrados, así que vamos a ver un poco el feedback para eventualmente hacemos una repetición de este webinar. Te doy el pase, Sofía. Muchas gracias. Estás con tu micrófono apagado, Sofía. Ahí sí. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias, Lorenzo, también por tu presentación y Libélula y Acción Climática por organizar este webinar.
Para los asistentes que están preguntando también, las presentaciones van a estar disponibles después, así que no se preocupen, se las van a enviar por correo. Me gustaría contarles un poco mi experiencia en este tema, desde 4 secciones que voy a presentar en esta presentación. Primero les voy a contar un poco acerca de Implementasur, que es la empresa donde yo trabajo. Luego hablar brevemente sobre un contexto de riesgos climáticos y la importancia en su gestión, y cómo se relaciona la huella de carbono con esto. Luego, cómo pasamos a trayectorias de desarrollo económico sostenible en el tiempo. Y por último, la experiencia en Chile con nuestro programa de medición de huella de carbono. Sobre Implementasur les puedo contar que somos una empresa que brinda servicios de consultoría, tanto al sector privado como público, y nuestro objetivo y lo que nos mueve es acelerar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Estos servicios los brindamos en todo el ciclo de inversiones sostenibles y los abordamos a través de 3 pilares fundamentales. El primero es dimensionar los riesgos climáticos que influyen en las distintas organizaciones, inversiones y proyectos. Dentro de los riesgos vamos a también hablar un poco de la huella de carbono más adelante, y luego también vemos las oportunidades que nacen de la oportunidad de gestionar estos riesgos, o sea, teniendo la medición de cuáles son los riesgos más relevantes para nuestra organización y nuestros negocios, podemos entender cuáles son las soluciones para gestionar estos riesgos de la mejor forma posible. Luego, para implementar las medidas que salen como oportunidades, brindamos apoyo en cuáles son las vías de financiamiento más adecuadas para llevar a cabo toda esta implementación de recomendaciones de políticas en adaptación y mitigación al cambio climático. Eso por el lado de a qué nos dedicamos nosotros. Yo en Implementasur soy consultora de sostenibilidad de cambio climático, y me ha tocado mucho relacionarme con la gestión de riesgos climáticos, que es lo que les voy a contar ahora. Como ya ha contado Javier en su presentación del principio, sobre la introducción, también mencionó este tema que actualmente el cambio climático es visibilizado como el mayor riesgo que enfrenta el planeta, tanto en términos de su probabilidad de ocurrencia como en su impacto potencial. Esto ya no es algo que se vea tan en el futuro, sino que actualmente en el mercado hay señales que confirman que se percibe este riesgo como evidente y necesario de gestionar, teniendo a inversionistas del mundo ya exigiendo que las empresas en las cuales invierten reporten y gestionen estos riesgos. Aquí hay un par de titulares de ejemplo que también el de BlackRock lo dio Javier. Y cuando hablamos de riesgos físicos, nos referimos generalmente a 2 grandes categorías de riesgo. La primera es los riesgos físicos derivados del cambio climático, que tienen relación con las condiciones climáticas adversas que se van desarrollando debido a un alza de temperatura del planeta. Estos eventos climáticos extremos pueden ser de carácter puntual en el tiempo, que serían agudos, y se deben, por ejemplo, a tormentas puntuales, a huracanes, a incendios forestales, o también a patrones climáticos que se ven afectados en el tiempo, como podría ser una sequía climática. Acá tenemos una foto de ejemplo. Y este tipo de riesgos generan discontinuidad operacional o costos asociados a reponer activos y pérdidas de ingresos o también ganancias en oportunidades que se puedan obtener. Por otro lado, y lo que voy a estar más centrada en esta presentación, son los riesgos de una transición económica baja en carbono. Como ha comentado también Javier en su introducción, los países se han comprometido hacia un desarrollo bajo en carbono, con el Acuerdo de París principalmente, y fijándose una meta de llegar a un aumento de no más de 1,5 grados de temperatura por solo los niveles preindustriales para el año 2100, donde algunas de estas metas intermedias implican también la carbono neutralidad para el año 2050. Entonces, ¿cómo se lleva esta transición de una economía como la tenemos actualmente hacia esta economía baja en emisiones? Va a también tener ciertos riesgos asociados, que pueden ser de distintos tipos de riesgos. Ahí también me pueden preguntar si tienen alguna duda puntual, pero generalmente lo vemos en estas 4 categorías que pongo acá, de desarrollo tecnológico, según cuál es la incertidumbre de que se desarrollen o no ciertas tecnologías y cuáles van a ser sus costos, riesgos en el mercado de capitales, riesgos regulatorios que impliquen mayores costos para algunas empresas en cómo están operando actualmente, y riesgos derivados de la reputación también de las empresas, por lo que le demanden, por ejemplo, sus consumidores y mercados de destino. En esta línea, y ya entendiendo la importancia de gestionar los riesgos climáticos, la gran dificultad en esto es que los horizontes con los cuales se toman las decisiones actualmente tienden a ser más de corto plazo en comparación con los riesgos climáticos que se desarrollan en largo plazo o plazos más medianos. Entonces, esto nos permite tomar unas decisiones eficientes de asignación de capital.
¿Cómo entendemos este problema? Que esta visión de corto plazo no permite vislumbrar y identificar riesgos que puedan ser materiales para el negocio. Con materiales nos referimos a que si yo hubiera tenido quizás cierta información, hubiera tomado otra decisión. Por ejemplo, si hubiera sabido que me iba a impactar un riesgo de tal forma, quizás no invertía en un lugar donde iba a pasar una amenaza como un huracán de forma muy probable, ¿ya? Y entonces esta visión de corto plazo con los riesgos climáticos actualmente, con cómo lo realizan las empresas y las organizaciones, no está conversando y no está encajando. Acá esta imagen busca ilustrar precisamente eso, cómo una forma de hacer negocios, como estamos acostumbrados ahora, no se relaciona con poder gestionar de forma eficiente los riesgos del cambio climático, ni aprovechar las oportunidades que podrían estar asociadas a esto. Dentro, luego de las trayectorias de desarrollo económico, como les comentaba, en cuanto al business as usual y la forma de hacer negocio actualmente, esto no es compatible con el objetivo del Acuerdo de París. Ya tenemos un grado de calentamiento por sobre los niveles preindustriales y tenemos un objetivo de 1,5, y nuestras políticas actuales están apuntando hacia más o menos 2,8 grados. Entonces, esta brecha se tiene que cubrir a través de metas concretas que permitan vincular al sector privado también con las metas que se han puesto los países. Por ejemplo, esto mismo dato que fue presentado antes, se espera que para el 2030 se redujeran las emisiones en comparación con el nivel de las emisiones del 2010 en un 45% y apuntando a una carbono neutralidad para el 2050. Esos son el tipo de metas al cual estaríamos buscando. Y para llegar a estas metas tenemos que ver cómo vamos a transitar hacia estas metas. Algunas de las curvas que presento aquí son con qué tipo de desarrollo son consistentes ciertas trayectorias de emisiones, ya donde aquella que sería deseable sería la verde, la de 1,5 grados, y por otro lado, a las que nos estamos dirigiendo en este momento serían las que están dispersas en color azul, relacionadas con lo que apuntan las políticas actuales que se han desarrollado y los objetivos de estas políticas. Entonces, estaríamos en presencia de riesgos climáticos asociados a cómo nos desarrollemos también, y podríamos ver que a bajos niveles de ambición climática, es decir, que las regulaciones fueran más laxas, que hubiera menos objetivos menos ambiciosos, predominarían riesgos físicos del cambio climático porque el nivel de temperatura que alcanzaría el planeta sería mayor. Y esto catalizaría los desastres asociados a los eventos climáticos extremos. Por otro lado, a altos niveles de ambición climática predominarían riesgos de una transición económica baja en carbono, es decir, nos estamos acelerando para tomar las cartas en el asunto de los objetivos del Acuerdo de París, por lo cual esto va a generar riesgos de esta transición económica que les comenté anteriormente. Y para que hablemos el mismo lenguaje sobre qué medidas se toman para cada tipo de riesgo, cuando nos refiramos a riesgos físicos vamos a estar hablando de medidas de adaptación, es decir, adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, y por otro lado, cuando hablemos de riesgos de transición económica baja en carbono, vamos a hablar de medidas de mitigación, es decir, de reducir nuestras emisiones, de reducir el riesgo en sí, de mitigar este riesgo, ¿ya? Y si bien podemos verlo como el riesgo, podemos verlo también como la oportunidad en el cambio climático, y nosotros, de hecho, en Climatasur desarrollamos esto bastante, de poder encontrar las oportunidades, los nichos en el mercado que salgan con todo el tema del cambio climático, y por ejemplo, esto es de manera ilustrativa, las distintas caras de la moneda de los riesgos y la oportunidad. Por un lado, los riesgos podríamos tener costos de la inacción climática, proyectados en 250 trillones de dólares para el 2050 a nivel global. Esto se viene relacionado con la contracción en el PIB de los países debido a tener que costear los impactos asociados a eventos climáticos extremos, e incluso en un mediano plazo ya podrían llevar a más de 100 personas bajo la línea de la pobreza para 2030 por riesgos asociados, por ejemplo, a seguridad hídrica y seguridad alimentaria, y migraciones debido a la incapacidad de vivir en nuevas condiciones climáticas más adversas. Por otro lado, si tomamos estos mismos riesgos y los gestionamos y aprovechamos las oportunidades ligadas a ellos, se podrían tener beneficios económicos sobre los 26 trillones a nivel global para el 2030 y crear más de 65 millones de empleos en este mismo proceso para ese año. Esto relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible y con necesidades, por ejemplo, de energía limpia para esta fecha.
¿Y cómo se relaciona la huella de carbono con todo esto? En definitiva, es el primer paso para poder iniciar un desarrollo bajo en carbono. Es como ir al doctor y tomarse los signos vitales y ver la temperatura, es exactamente lo mismo, puesto que nos permite sacar una idea de cómo está la organización parada y preparada para este desafío. Permite identificar cuáles son las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero principales, crear indicadores acorde a la realidad de cada organización. Por ejemplo, una empresa que venda zapatos, poder entender cuántas toneladas de dióxido de carbono emite por zapatos producidos. Con esto pueden establecer métricas y darle seguimiento en el tiempo y asignar un uso eficiente de recursos y también priorizar las medidas más costo efectivas para la reducción de emisiones en cada una de las organizaciones. Y bueno, por último me gustaría comentarles acerca un poco del programa Huella Chile. Quizás algunas cosas les parezcan parecidas con lo que ha conversado Lorenzo, se debe a que los programas de gestión del carbono tienen pilares similares, así que pueden ir haciendo esas dudas también en el chat. Huella Chile nace en el 2012, es un programa nacional voluntario para el sector público y privado que calcula la huella corporativa de las organizaciones, es decir, no calcula la huella de un producto, sino de una organización, tanto a nivel corporativo completo como de cada uno de los establecimientos individuales que podría manejar una organización. Su objetivo principal es que el carbono se gestione, es decir, que las emisiones que las organizaciones reporten luego sean reducidas, sean gestionadas. El programa entrega apoyo técnico en la medición de huella de carbono y ya contamos con más de 1000 organizaciones reportando en este programa. ¿Cómo funciona? Bueno, para llegar al objetivo final de la gestión del carbono tenemos que pasar por todo el primer proceso de medición. En una primera instancia, las organizaciones se inscriben y cargan sus datos sobre actividades que generan gases de efecto invernadero, como podrían ser los kilómetros que recorren su flota de vehículos, la electricidad que consumen, el transporte asociado a sus productos a los mercados de destino que van. Y luego la plataforma Huella Chile ya tiene incorporados los distintos factores de emisión para cada una de las actividades, que se refiere a cómo traspasamos los kilómetros recorridos a su equivalente en emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Y está basado en la ISO 14064. Luego de la medición, que la realiza la propia organización, deben completar y enviar un informe de cuantificación de huella de carbono que se genera en base a un reporte tipo que entrega el programa Huella Chile y se llena este reporte en base a los resultados de la medición. Y estos primeros dos pasos los realiza la misma organización, que puede ser, como bien dije antes, una organización de carácter público o privado, y luego pasa por un proceso de verificación por una entidad independiente. Actualmente el programa Huella Chile cuenta con una mesa de organizaciones, o sea, una mesa de verificadores, que son organizaciones como Implementasur, por ejemplo, que verificamos huellas de carbono dentro del programa. Esto permite que haya trazabilidad con la información que se cargue y realmente una veracidad de los datos. Y luego de que se verifica este proceso, se le puede entregar el sello de cuantificación de Huella Chile. Esto en el fondo implica que una organización midió sus actividades, las reportó, y una entidad independiente pudo comprobar que esta medición era veraz. ¿Sí? Entonces el programa entrega algunos sellos para poder mostrar este compromiso con la gestión del carbono, y este es el primero. Luego existen sellos asociados a la reducción y neutralización de la huella, es decir, una vez que se cuantificó, esta organización después tomó algunas medidas para poder reducir su huella de un año a otro, entonces puede obtener el sello de reducción. Luego, si las emisiones que no pudo reducir las compensa a través de créditos de carbono, es decir, pagar por toneladas de CO2 que se están reduciendo en otro proyecto, esto se puede neutralizar la huella y compensarla con los créditos de carbono y se puede obtener este tercer sello. Y por último, existe un sello de excelencia en Huella Chile, que al año 2019 lo obtuvieron 2 instalaciones, y tiene que contar con al menos 4 características, además de contar con el sello de reducción, que son entre ellas compromiso, cooperación, sensibilización sobre el tema de la gestión del carbono,
analizar los co-beneficios asociados con la gestión del carbono, la mejora continua en los procesos, proactividad y neutralización. ¿Ya? Entonces, del programa, ¿qué cosas se pueden mejorar hasta ahora? Estos son algunos de los temas que hemos podido identificar. Aún está en una etapa principalmente de cuantificación y no de gestión del carbono. El 92% de los sellos entregados el año 2019 se relacionan solamente con la cuantificación, es decir, no se pasó a la última etapa, que es realmente el objetivo del programa, y de las empresas que están midiéndose en Huella Chile, solamente 17% realiza medidas de gestión del carbono. Por otro lado, hay una brecha en el levantamiento de datos para el cálculo previo de las emisiones, lo cual dificulta su uso. Quizás podrían haber más capacitaciones en ese tema para poder llegar a acceder a la plataforma de Huella Chile, que hace el trabajo de cálculo, pero algunas organizaciones tienen todavía el problema de la gestión de información que deben cargar en la plataforma en sí, y aún no hay una práctica común sobre cuáles son las emisiones que se reportan. Es decir, el programa cuenta con un desglose de cuáles son los tipos y las categorías grandes de las emisiones, y generalmente lo que son emisiones directas, que podrían ser las de alcance 1 y 2, para aquellos que están más entendidos en el tema de huella de carbono, pero bien son las que vienen específicamente de la operación de la empresa, son las que se reportan, pero aquellas de alcance 3 y que tienen que ver con toda la cadena de valor, actualmente no están tan integradas dentro del programa. Los principales aprendizajes, yo creo que es la colaboración como un mecanismo de avance del programa. Al final hay muchos programas nacionales que buscan una eficiencia en el uso de recursos, buscan medidas de eficiencia energética para poder reducir las emisiones asociadas al consumo de electricidad, buscan implementar medidas de sustentabilidad a nivel sectorial, como la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Ya existía un programa para reportar emisiones y transferencias de contaminantes, que es el RED-C. Hay programas a nivel estatal, de Estado Verde y la Dirección de Chile Compra. Entonces, al final, aunar agendas y buscar objetivos comunes permite al programa Huella Chile insertarse dentro de estas organizaciones, quizás como una métrica de gestión para otros programas que podrían tener agendas similares. Y a nivel internacional también ya se han iniciado algunas discusiones con algunas de estas instituciones que pongo aquí, sobre cómo se puede colaborar también y facilitar que Huella Chile sea reconocido, y también, por ejemplo, que aquellas empresas que ya reportan su huella de carbono en otras instancias puedan usar Huella Chile quizás como un sello que les permita validar ante esa instancia y no tener que duplicar el trabajo muchas veces. Todo esto en las miras de poder facilitar y masificar y democratizar al final el tema de la huella de carbono. Y en cuanto a próximos pasos, como les conté antes, el alcance 3 de huella de carbono que fuera obligatorio sería un paso relevante, puesto que más del 80% de las emisiones de las organizaciones tienden a estar en su cadena de valor, es decir, en sus proveedores, en los bienes que incorporan y en el traslado de sus bienes y sus productos a sus mercados de destino. Entonces, gestionar la cadena de valor es muy relevante. Luego, la acreditación de los verificadores. Actualmente, las empresas que formamos parte de esta mesa de verificadores llegamos a esta instancia un poco validado por experiencias anteriores que hemos tenido en medición de huella de carbono, y esto acredita ante el Ministerio de Medio Ambiente que estamos capacitados para realizarlo, pero no hay un estándar común sobre, por ejemplo, cumplir con cierta norma para poder formar parte de esta mesa. Esto permitiría que hubiera una forma idéntica para los distintos proveedores de entregar el servicio de verificación, y con esto también aumentar la transparencia y trazabilidad de este servicio. Luego, que se conecte con las acciones que se realizan de reducción de emisiones con metas de ambición climática. Esto es una forma también de poder entregar a las organizaciones que forman parte del programa Huella Chile un indicador de qué nivel de ambición están teniendo. O sea, poder decir, las acciones que tú estás tomando te están llevando en la misma línea del Acuerdo de París, te están llevando en una línea de un desarrollo sostenible, acoplado con lo que dice la ciencia, es decir, con 1,5 grados. Poder conectar esto con las organizaciones puede entregar de forma más tangible si sus acciones de mitigación son insuficientes o son buenas. Y por otro lado, y el último punto que voy a tocar, que también creo que tiene mucho que ver con los puntos que ha mencionado Lorenzo en los temas de Huella Perú,
¿qué desafíos tiene para que este sistema madure? Algunos que se pueden mencionar son aumentar la propuesta de valor de Huella Chile, acreditándolo con otros sistemas de MRV. Hay muchos sistemas de MRV para poder ver las emisiones que generan las distintas instituciones. Por ejemplo, si una empresa reporta al Carbon Disclosure Project o en el Dow Jones Sustainability Index, que el sello Huella Chile pudiera ser acreditado por alguna vez por estas instituciones que también ya tienen cierto mercado, podría generar que el sello Huella Chile sea suficiente y no haya que generar duplicidad, y con esto logre captar a un espectro más amplio de organizaciones nacionales. Luego, vincular al sector privado con el cumplimiento de las metas nacionales, yo creo que es un paso muy relevante, puesto que actualmente Chile ha comprometido a distintas metas sectoriales, pero aún no se ha desglosado cuál es la responsabilidad que le toca a cada uno. Entonces, esta vinculación es clave para que se gestione el carbono dentro de las organizaciones. Y por último, un desarrollo de incentivos concretos para la gestión del carbono, que se vea, y que este trabajo ya lo está realizando Huella Chile, que se vea la necesidad de gestionar las emisiones como una potencial también mitigación del riesgo asociado al riesgo de una transición baja en carbono, y todos los incentivos que se vayan desarrollando dentro del marco de posibles mercados de carbono que se vayan desarrollando a nivel nacional, tanto como internacional. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Les haremos llegar la presentación después, y dejo a Javier para que presente al próximo speaker. Gracias, Sofía. Muy buena tu presentación. Me quedo con 3 elementos. El primero es esta relación de tomar decisiones en corto y en largo plazo, y cómo aprovechar los riesgos y las oportunidades. Hace unos años estuvo Paul Polman, el ex CEO de Unilever aquí en Perú. Tuvimos una reunión con él, y él nos decía que las empresas no consideran el tema de sostenibilidad en su cadena de valor, no están viendo el tema completo. Si es que cuando lo ponen sale caro, hay algo que les está faltando en la ecuación. Entonces, esta necesidad de ver la foto completa creo que era bien importante. También me quedo con todo este proceso que han empezado en Chile, los felicito, porque es un esfuerzo del gobierno, pero también en coordinación, como decía Lorenzo, con consultores, con verificadores, ¿no? Empezaron en el 2012, y creo que este camino, digamos, progresivo y que se va retroalimentando es bien importante. No sé si saben, pero incluso el fútbol ha cambiado de reglas. El fútbol, la primera vez que fue reglamentado fue en 1863 en Inglaterra, y desde eso hasta ahorita ha cambiado algunas reglas como la ley de la ventaja y otras cosas. Entonces, igual es importante empezar con los sistemas, y van a ir madurando en base a la necesidad del sistema mismo. Y lo último con lo que me quedo es algo que me resuena mucho, y creo que sería muy interesante pensar en Perú, es cómo hacer que el sistema de huella de carbono Perú esté alineado con el Carbon Disclosure Project o con el Dow Jones Sustainability Index, y cómo esa información que se genera a nivel nacional ya sirve para nivel internacional, para las bolsas de valores que la exigen. Sofía, de verdad que muchas gracias, y como hablamos ayer, vamos a hacer muchas cosas juntos seguramente en el futuro. Gracias, Javier. Sí, ahora sin más, quiero presentar a José Luis de CO2 Cero de Colombia. Cuando acabe, José Luis, ya han hecho varias veces la pregunta de si vamos a compartir las presentaciones. Sí, las vamos a compartir, y apenas acabe José Luis, vamos a hacer una ronda de preguntas facilitada por Lilia. Buenos días, José Luis, muchas gracias. Abro mi micrófono. Buenos días, ¿cómo están? Quiero ver si están viendo la presentación. Sí, por favor, ¿la podrías poner en pantalla completa? ¿Listo? ¿Ahora sí? Perfecto, perfecto. Vale. Bueno, soy José Luis Rivera, ingeniero mecánico, y trabajo con CO2 Cero. Hago parte también de la empresa. Bueno, vamos a trabajar primero con unos antecedentes, cuáles son las NDCs, que pues ya Javier y todos los han mencionado, un panorama nacional, un poco como ha sido esta línea de tiempo, y hablar un poco sobre el INGE, que es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Esta es nuestra NDC, que el objetivo es reducir el 20%
de las emisiones con respecto al escenario del business as usual, como vamos, como se espera que vaya pues, la economía, con respecto al 2030. ¿Sí? Esto pues trae unas oportunidades, ¿sí? Hay que hacer una mejor uso y manejo de los recursos. Esto abre nuevos negocios en temas de energías renovables. Se tiene que invertir en infraestructura también. Pues está comprobado que si se mejoran las vías, si se mejoran todo el tema de infraestructura y movilización, pues podemos también llegar a altos niveles de ahorros en emisiones. Hay un dato curioso, por ejemplo, en Alemania hicieron un estudio de reducir la velocidad a 100 kilómetros por hora en las autopistas, podría llegar a reducir 2 millones de toneladas anuales. Entonces, esto también tiene un gran impacto. La innovación, nuevos instrumentos económicos y transformar el sector productivo también. Entonces, acá está la línea de tiempo. En el 2015, pues, nos comprometimos con esa, en París, pues, en la firma del acuerdo. En el 2016 se hace la nueva reforma tributaria y entra el impuesto al carbono con un valor de 15.000 pesos. Y pues es interesante ver cómo ha cambiado, digamos, nosotros venimos trabajando desde el 2011 y las empresas para que hicieran un cálculo de su huella de carbono y llegaran a compensar era de los temas más complicados que teníamos por la falta de conocimiento, la falta de conciencia y también porque en muchos casos esto no les afecta o no lo ven como un beneficio, o sea, lo ven más como un costo y como un gasto, entonces no lo metían. Cuando entra el impuesto al carbono, en el 2017 entra el decreto 926 y se puede la declaración de carbono neutro, entonces ya las empresas pueden decir ya no causar el impuesto si compensan y hacen esas emisiones neutrales con certificados de carbono. En el 2017 se compensaron 7.7 millones de toneladas en Colombia, pues gracias a esto. Sin estas medidas de obligatoriedad y de impuestos, realmente no vamos a llegar a cumplir los objetivos de descarbonificar o concienciar a las personas y mucho menos a la economía y a este mundo pues capitalista. En el 2018 entra la resolución 1447, que es la que reglamenta el RENARE y el MRV. Ahí está pues como todo el tema del MRV en Colombia, en la resolución 1447. Y bueno, se habla del RENARE, que pues todavía no ha entrado, pero ya debe estar por entrar. Y en el 2018 ya se compensaron casi 12 millones, 11.9 millones de toneladas en Colombia. ¿Sí? Esto, digamos que en el mercado colombiano, si uno hiciera la proyección de cuáles son los consumos de combustibles y de ahí pues las emisiones de gases de efecto invernadero, estaríamos hablando de unos 200 millones de dólares en un mercado potencial para poder crear proyectos y carbono. Realmente solo el mercado podría abastecer 40 millones de dólares. Entonces esto nos abriría una brecha de 160 millones de dólares en posibles proyectos de mitigación de emisiones que Colombia y los países en Latinoamérica son privilegiados geográficamente por la cantidad de luz que tienen y para desarrollar proyectos forestales, ¿sí? Entonces, esa es la única forma que se ha comprobado que remueve dióxido de carbono de la atmósfera para fijarlo en la Tierra. Entonces, tenemos la solución aquí en estos países. Y en el 2020, pues ya se espera que salga el REDSE, y pues ahí ya se tiene que
que reportar unas emisiones de gases de efecto invernadero. Y pues en los próximos años ya entrará el sistema de transacción de emisiones, que pues los sistemas de transacción de emisiones siempre llevan de la mano o digamos como prerequisito, deben tener un sistema obligatorio de reporte, porque pues si no sabemos cómo estamos, ¿cómo vamos a saber quién debe participar en este programa? Entonces, también les quiero hablar sobre cómo se están haciendo los reportes ahora en Colombia, que es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el INGEI, está desarrollado por el IDEAM, y pues es un reporte de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. Para Colombia, pues se reportan 6 gases de efecto invernadero, que son pues los principales. Y pues esto se hace también por un compromiso que hay con Naciones Unidas, y pues es una herramienta para orientar al país en la toma de decisiones y ver cómo vamos a adaptarnos también. Se utilizan las metodologías y directrices del IPCC 2006, y pues se harán refinamientos con los del 2019. Se utilizan factores de emisión de los niveles 1 y 2, esto son los tier, que en inglés, y pues habla de qué tan específicos son las formas de calcular las emisiones. Digamos que el nivel 1 y 2 son factores de emisión de literatura, o pues digamos acá en Colombia se utilizan los factores de emisión de la UPME, ¿sí? Están los inventarios, esto es un tema top-down, y acá les muestro, digamos, cómo están repartidas las emisiones en Colombia. Esto se encuentra en internet, es el BUR, es el reporte de actualización bienal. Como vemos, gran parte de las emisiones de Colombia corresponden pues a la parte de energía, procesos industriales, y gran parte a fermentación entérica y cambios de uso del suelo. Acá podemos ver también, digamos, las emisiones y las absorciones también, pues por la parte forestal, que absorbe el CO2, como les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿cómo se ve el panorama? En el tema de los programas de reporte de emisiones? Entonces, como les mencionaba, y pues así lo acaba de mencionar Sofía, el RETSE es el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Entonces, dentro de los reportes que se deben hacer están las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues acá pues podemos ver qué se reporta, digamos, acá están los gases de efecto invernadero del protocolo de Kioto, y bueno, también hay otros los gases del protocolo de Montreal, como los refrigerantes. Es obligatorio, pues se debe cumplir por las normas, pero pues también nos da unas oportunidades de conocer mejor las empresas, cómo estamos gestionando la energía, cuántas emisiones genera una empresa, está directamente relacionado a cuántos combustibles y cuánta energía estamos manejando, y pues ahí podemos identificar muy bien pues cuáles son las posibles digamos, medidas que se pueden tomar para tener ahorros de energía y pues ahorros de emisiones también. Entonces, pues la idea es que se implemente este año, pues en el primer año de reporte sería el 2021, y segundo año de reporte 2022, y pues en el 2023 se iniciaría la publicación de la información, ¿no? Esto nos abre una pregunta, y es: ¿están preparadas las empresas realmente para hacer estos reportes? ¿Sí? Y pues el otro tema que se viene es el tema de los ETS, o los sistemas de transacción de emisiones, que es como pues en la gráfica lo podemos ver, está el emisor AA, donde se pasa de un umbral, ¿sí? Los umbrales se definen según, hay unos temas por ejemplo de grandfathering, que es según cómo se han venido generando las emisiones
en los sectores, en los diferentes sectores que vayan a participar en estos programas, en este sistema de transacción, se trazan esos umbrales y los que se pasen, por ejemplo acá en el caso del emisor A, tendrán que comprar ya sea del mercado de carbono o de otras empresas que no hayan superado ese umbral y estén por debajo, ¿sí? Entonces por eso es que se llama esa transacción de emisiones. Entonces, como les decía, pues es necesario implementar un reporte obligatorio de emisiones a nivel corporativo para poder saber dónde están esos emisores B y en qué momento tienen que empezar a trabajar en este sistema. Entonces, en los programas de reporte obligatorio, son inventarios construidos con una aproximación bottom-up, ¿sí? Ya empezamos a ver realmente qué está pasando en las empresas. Entonces, los objetivos son recoger la información de las emisiones de una forma estandarizada, validada y verificada. Apoyar la toma de decisiones nacionales respecto a los programas de mitigación de gases de efecto invernadero y evitar la duplicidad de reportes similares. Debemos considerar pues, los umbrales que les comentaba, qué sectores productivos estarían sujetos a estos reportes, qué emisiones, el promedio de colaboradores, la capacidad de facturación, los digamos, temas financieros, y pues una construcción, una adaptación a una plataforma de reporte, ¿sí? Esta es, digamos, nuestra experiencia, como les comentaba, de CO2 cero, cómo pues hemos venido aumentando pues desde el 2011, 2012 que empezamos, el 2013, empezamos a hacer reportes bajo los estándares del Greenhouse Gas Protocol, estamos entrenados por el Greenhouse Gas Protocol y hemos empezado a trabajar con diferentes sectores y podemos ver desde el 2017 cómo empieza ese aumento en la cantidad de reportes, porque ya las empresas al tener esa obligatoriedad de reporte se vuelven más conscientes, bueno, ¿y cómo es esto de las emisiones? ¿Qué está pasando? Y vuelvo y lo repito, si no hay un tema de obligatoriedad donde a las personas, a las empresas sobre todo, les cueste, va a ser muy complicado que se pueda llegar a resultados. Estos son los países donde hemos trabajado. ¿Cuáles han sido o cuáles son los principales beneficios y limitantes identificados al realizar los cálculos de emisiones? Pues lo principal es en la recolección de información. Es increíble ver pues, cómo las empresas no tienen muy claro en qué están gastando, digamos, sus recursos, cuánta energía se gastan en sus procesos de producción y cuál es este impacto económico que tienen en sus diferentes procesos, ¿sí? Y muchísimo menos pues el impacto ambiental. Pero esto también nos crea las oportunidades, que es mejorar los sistemas de gestión documental. Así podemos llegar a identificar, a saber qué es lo que estamos haciendo en las empresas, mejorar los procesos productivos, optimizar los procesos, esto es muy importante, hacer planes de eficiencia energética, también no solamente en temas de emisiones, también en el tema hídrico, que es muy delicado, y pues generar indicadores de monitoreo también para poder gestionar y pues ir mejorando año a año. Entonces nosotros como CO Cero diseñamos una web app para poder hacer más fácil esta gestión para las empresas, ¿sí? Contamos con los factores de emisión de diferentes países, pues están incluidos también los de Brasil, bueno, Perú también, y pues es hacerle la vida más fácil a las empresas. Es una herramienta que es muy versátil, se ajusta de acuerdo a las necesidades de la organización, pues es asequible, tenemos pues los factores de emisión se actualizan, hemos tenido casos donde hay empresas que tienen sus propios factores de emisión y se pueden implementar. Está muy de la mano, por ejemplo, con
OBBs o organismos de validación y verificación. Acá en Colombia el ICONTEC pues ha visto cómo funciona y pues le ha parecido muy fácil como poder revisar, digamos, la información. Es muy práctica y pues y no solamente hace la gestión, sino muestra, digamos, acá les voy a mostrar unos pantallazos de cómo son los reportes de una forma fácil. Podemos ver, digamos, los 3 alcances, porque está basada en el Greenhouse Gas Protocol, en el protocolo de gases de efecto invernadero, que es el estándar más usado a nivel mundial por corporaciones. Y bueno, ahora ya creo que estamos cortos de tiempo, entonces igual se hacen también alcance 1, el 2, que es los emisiones indirectas por consumo de energía eléctrica, y también alcance 3 por vuelos, también insumos, disposición de residuos, y pues también acá unos datos, unas imágenes de cómo pues mostramos los reportes. Y pues esto también está acompañado de la gestión y pues de los informes que hacemos para poder hacer la gestión y mitigar las emisiones. Y pues esta última imagen es nuestro único planeta que tenemos, así que debemos hacer lo que podamos para poder vivir en este, ya que no conocemos algún otro donde podamos mudarnos. Gracias. Gracias, José Luis. Muy rica tu presentación. También voy a rescatar algunos temas que me parecen importantes. Empezaste contándonos un poco el estado de avance en Colombia, la contribución, el proceso. Creo que cada uno de los participantes de este webinar debería explorar en qué está cada uno de los países donde opera. Hay documentos importantes como la Comunicación Nacional o el BUR, que son documentos que los países mandan a Naciones Unidas para reportar el estado del arte. Así como las empresas tienen sus reportes de sostenibilidad, los países reportan a Naciones Unidas. Entonces, nos hizo una aproximación a estos documentos y recomiendo a todos los participantes, si quieren saber en qué está el Perú en cambio climático, pueden ver el BUR o la comunicación, y esos son documentos estándares para todos los países. Lo otro que nos comentaste es sobre el potencial de la compensación, y yo haciendo una relación con el COVID, imagínense si ustedes trabajaran en una empresa en noviembre del año pasado de respiradores, o de guantes, o de mascarillas, o de equipo médico. No se hubieran imaginado la enorme demanda que hubiera habido. De la misma forma, pensando en cambio climático, en América Latina yo creo que todavía no imaginamos el enorme potencial que tenemos por las características edafoclimáticas, por la luz, por la vida que hay en América Latina, el potencial que tenemos para apoyar la carbono neutralidad del mundo, vendiendo certificados de carbono, proyectos red, creo que es extraordinaria. Creo que hay un potencial ahí que en Colombia lo están aprovechando muy bien y hay que evaluarlo, porque así como ahora hay una demanda brutal por respiradores y por mascarillas y por guantes, en el futuro va a haber una demanda para llegar a la carbono neutralidad. El segundo espacio rico que nos dice es este esquema de cap and trade, como dicen en inglés, de topes, donde las empresas, donde se forma un mercado de carbono, y veo que hay varias preguntas relacionadas a los incentivos. Otra vez, los incentivos se van a ir armando en el camino. Nosotros quisiéramos tener muchos incentivos, pero no es tan sencillo y hay muchos cambios de política pública. Entonces hay que empujar el proceso y no hay que desanimarse. La acción climática no se detiene. Y finalmente, algo que me parece muy valioso es la herramienta que mostraste. Creo que las empresas se aproximan a la huella de varias formas. Hay algunos que contratan un consultor, hay algunos que compran una herramienta, hay algunos que usan el sistema nacional. Creo que hay varias formas y no es que hay una mejor forma, pero sí les recomendaría a todos que exploren o que vean qué opciones hay para luego tomar una decisión de cuál es más accesible, cuál es más rentable, cuál es más útil y cuál es más práctica. Y todo esto relacionado a la contribución nacional y los objetivos del país. Muchas gracias, José Luis. La verdad que te acordé porque teníamos solamente 20 minutos y yo sé que todos tenemos muchas cosas que compartir, pero para nosotros es bien importante
para las preguntas. Entonces, Lilia, te paso la posta, apago mi cámara para que hagas algunas preguntas para los participantes, por favor. Veo que hay varias. Sí, claro que sí. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes y a los expositores por sus presentaciones. Quiero comenzar con una pregunta que le hacen a Lorenzo, que dice, en los Altos Andes existen importantes reservorios de carbono en el suelo. ¿Qué mecanismos de compensación se están articulando con el Ministerio de Medio Ambiente para aquellos pobladores que conservan y restauran el carbono en el suelo de los Andes? Sí, justo había leído esa pregunta y efectivamente tenemos evidencia de que hay mucho carbón capturado en estos, digamos, bofedales que están en las partes altas y que sirven como reservorios además de agua, para todos los valles de la costa del Perú. Y el tema es que con el cambio climático y con el uso intensivo y de la ganadería, se están perdiendo. Y entonces estamos hablando con algunas organizaciones privadas y públicas para ver cómo calculamos este reservorio de carbono y de alguna manera cómo podríamos calcular con acciones de mitigación en esas áreas cuántas reducciones de emisiones se podrían generar. Pero todavía no contamos con información suficiente para utilizarlo, ¿no? Queremos incorporarlo. También hay un mecanismo de pago por servicios ambientales en el Perú que se llama Merece, y también estamos tratando de que se reconozcan estos páramos para que reciban pagos por servicios ecosistémicos, ¿no? Pero todavía estamos en conversaciones, pero sí lo tenemos en el radar. Perfecto, gracias Lorenzo. Voy a seguir con Sofía. Sofía, Alicia Ruiz nos pregunta, ¿se ha considerado que las empresas puedan reportar sobre las inversiones e instrumentos financieros que reducen emisiones como parte de la plataforma de Huella Chile? Gracias. Depende del control, que se usan como ciertos volúmenes de control para ver qué emisiones de la organización se reportan, es decir, se pueden tomar distintos enfoques para esto, y uno de estos es el control financiero que posee una empresa. Por ejemplo, no solamente la operación de la empresa sí, sino las inversiones que también tiene. Entonces, si es que en estas inversiones pudiera expandirlo, enfocándose en cosas que reduzcan emisiones dentro de su mismo foco de inversión, sí podría contabilizarse como un marco de reducción. ¿Ahí queda clara la respuesta? Pues si no, entonces espero que Alicia, para mí quedó muy clara, espero que Alicia, cualquier cosa nos puedas comentar en el chat, Alicia, si tienes alguna duda más. Bueno, Alicia. Esta pregunta va para José y para Lorenzo. Dice, ¿cómo se está midiendo la huella de carbono en comunidades rurales de cada país, en este caso Colombia y Perú, ya que este porcentaje también influye debido a las prácticas ancestrales de quema, tala y tala de árboles? No sé si paso primero con José. Vale. Cuando hablan de la parte rural, se habla, por ejemplo, y hablas de las quemas y el cambio, bueno, eso es más cambio de uso del suelo. Ahí se hacen análisis de imágenes satelitales y se puede ver cómo cambia la vegetación con imágenes aéreas, ¿sí? Y con eso se pueden ver tasas de deforestación y también se asocia qué tipo de vegetación es la que se está cambiando y pues digamos se sabe cuánto porcentaje o qué cantidad de carbono hay en los bosques, digamos, que se están talando y con los análisis multitemporales con imágenes satelitales y análisis de información geográfica se hacen los cálculos de las emisiones que se generan. Gracias, José. No sé, Lorenzo, si tú quieres abordar también la pregunta que va dirigida también hacia ti, pero enfocada pues obviamente en cómo lo hacen en Perú. Si lo hacen de la misma manera o no. Sí, efectivamente eso se refleja en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en la parte en el sector USCUS, de cambio de uso de suelo, pero en Perú ese, digamos, mapeo satelital en verdad lo tenemos enfocado en la Amazonía y tenemos el reto de extenderlo a la sierra del Perú y a la costa, ¿no? Pero efectivamente es como dice José. Perfecto. Y esta pregunta que viene a continuación va muy enfocado a Chile y a Perú.
que dice, como mencionaba Javier, muchas personas han insistido en saber qué incentivos hay para las empresas que miden y compensan en Perú y en Chile a través de estos sistemas de reportes nacionales y cuáles son los alcances para medir la huella de carbono bajo estos sistemas. Perfecto, ¿parto yo? Sí, por favor, Sofía. Mira, los alcances, hay una tabla segregada por tipo de actividad que deberían ser incluidas, que entrega el programa Huella Chile e incluye tanto de alcance 1, que son las de las operaciones directas de la compañía, luego las de alcance 2, que son aquellas por el consumo de electricidad de la compañía, y por último, lo que está en la cadena de valor, ya son distintas secciones del alcance 3. Luego, en Huella Chile, al menos se reporta el 1 y 2 como obligatorio, pero además, lo que es alcance 3 todavía no está establecido qué se debe y qué no se debe reportar. Generalmente las organizaciones que lo incluyen son aquellas que tienen la información más desgranada y pueden cargarla realmente, porque esta información generalmente se le pide a sus proveedores. Por ejemplo, si yo contrato una empresa para que traslade mi carga desde el puerto hasta mis operaciones, ese trayecto le tengo que preguntar cuánto combustible gasta, por ejemplo. Y ahí se puede cargar esa información en el alcance 3. Entonces, como se relaciona mucho con la gestión de la información de externos, este alcance todavía no lo contabiliza la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, el paso siguiente para Huella Chile sería que al menos se incluyan las emisiones de la cadena logística, lo que contaba con este ejemplo, por ejemplo, del camión, y con la integración de bienes dentro de la cadena de valor de la operación. Eso por el lado de qué tipo de emisiones se deberían contabilizar. Ojalá llegar a un estándar donde todas las empresas después que reporten en Huella Chile reporten las mismas emisiones. Sin embargo, actualmente está un poco flexible con el objetivo de poder captar a una masa crítica mayor y luego ir profundizando y perfeccionando la medición de las huellas. ¿Y cuál es la segunda pregunta, disculpa? La pregunta dice que cuáles son los incentivos que hay para las empresas que midan y compensen. Perfecto. O sea, actualmente el programa, un incentivo directo económico que le pueda traspasar a la compañía o la organización que lo haga, no existe. Creo que el primer paso en esto es poder graficar de manera súper clara que si no se gestionan los riesgos climáticos, esto es un costo, en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Entonces, ese incentivo de poder hacer más eficiente tu proceso a través de una herramienta gratuita que entrega el programa Huella Chile, se está tratando de mostrar más, de forma más evidente, y claro que van a haber incentivos más claros en la medida que se desarrolle un mercado del carbono doméstico. Actualmente esto todavía no está muy claro, pero en definitiva tiene que conversar también este posible MRV de Huella Chile con un potencial mercado del carbono donde se puedan registrar las distintas acciones de reducción de emisiones para compensar en otras empresas, en otras organizaciones, estas reducciones que se compren los certificados para hacerlo. Entonces, en ese desarrollo yo creo que va a estar el mayor incentivo, y aquellas empresas que estén mejor preparadas para esta transición van a poder beneficiarse de mejor forma y poder mitigar de mejor forma este riesgo. Gracias, Sofía. Lorenzo, no sé si quieres abarcar también, la pregunta también va dirigida hacia el sistema de reportes de Perú. Lo mismo, si hay algún tipo de ayuda de pronto o de reconocimiento más allá del reconocimiento como tal de las estrellas, y también bajo qué estándares compensan las emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, los estándares con los cuales compensamos, básicamente los proyectos forestales han sido del BCS, del Voluntary Carbon Standard o Verified Carbon Standard. Todos son prácticamente de ahí, y también tenemos proyectos del MDL. Pero también podríamos aceptar perfectamente el Gold Standard y otros estándares internacionales, digamos, de reputación, ¿no? Luego, el tema de los incentivos es complicado. Hasta ahora solamente tenemos el tema de la reputación por el reconocimiento,
pero hay muchos enemigos, ¿no? Y del precio al carbono, que va a reducir la competitividad. Se habla mucho del problema de las fronteras. Es decir, si nos ponemos un impuesto al carbono nosotros, vamos a ser menos competitivos para aquellos bienes transables que se importan y no tienen ese impuesto. Entonces eso le llaman el border adjustment. Y entonces esa es una cosa que nos reclaman los privados. Pero al final, efectivamente, si hacemos un esquema de incentivos, tipo todo el abanico que puede haber en carbon pricing, como ya se dijo antes, entre impuestos o mercados, al final vamos a hacer un favor al sector privado, porque mal haríamos en no darles una señal para que ya de una vez incorporen el tema de cambio climático, porque si no lo incorporan, al final van a perder dinero. Y entonces es algo así como que las empresas, el ministerio no es enemigo de las empresas, sino justamente les quiere hacer ver a través de incentivos que todavía no tenemos, pero queremos hacerlos, que esto es el mejor camino, y entonces les estamos ayudando a que vayan por el mejor camino, y no es una cosa de bajar competitividad, ¿no? Sino todo el contrario. Y sobre los alcances, bueno, somos la ISO 14034 y ahí, como dijo Sofía, son estos 3 alcances, pero en el alcance 3, nosotros ya orientamos cuáles podrían ser las fuentes de emisiones típicas de ese alcance y depende mucho de las empresas, ¿no? Porque hay empresas de servicios que por ahí el alcance 3 lo principal son los viajes en avión, mientras que en una empresa minera puede ser, por ejemplo, todo lo que terciarizan para, no sé, para los servicios de transporte o los camiones que están, no sé, dando vueltas por ahí por la mina. Entonces hay diferente naturaleza del alcance 3 dependiendo de la naturaleza de la empresa, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenía que decir. Gracias. Bueno, gracias. José, esta pregunta va enfocada a Colombia y dice que cómo una empresa puede entrar al mercado de bonos de carbono en Colombia y cuáles son los proyectos que pueden usar las empresas para compensar la huella de carbono. Bueno, cómo entrar al mercado, pues tienen que tener certificados de carbono que cumplan con la ley, pues ahí tienen que ver pues el decreto 926 y la resolución 1447, pero básicamente pues tiene que ser bajo un estándar aprobado y validados y verificados independientemente, ¿sí? Ahora, en este momento, se está haciendo una modificación hay un proyecto para modificar la resolución 1447, y pues, digamos, en Colombia los que más se mueven son los proyectos de reforestación, basados en reforestación, y pues el OBB que más está moviendo es el de Icontec, ¿sí? Y pues bueno, para la no causación del impuesto al carbono, que es lo que más se mueve, pues hay que pasar unas cartas al ministerio diciendo, porque esa no causación se hace a mes adelantado. Yo, por ejemplo, digo, el próximo mes, en junio, voy a consumir 10 millones de galones o bueno, 1000 galones de diésel. Esto equivale a tantas emisiones, entonces compenso esas emisiones en avanzado con certificados de carbono que cumplan los estándares y ahí ya se hace el proceso de la no causación. Entonces, cuando me vendan ese combustible, ya viene sin impuesto, pero también nos pueden consultar y nosotros les damos toda la información acerca del mercado de carbono en Colombia. Vale, José, y continúo contigo para cerrar esa temática, esa pregunta. Dice que si hay un lineamiento en cuanto una empresa debería reducir o mitigar su huella de carbono en los procesos dentro de su misma organización y cuánto es lo que debería comprar en bonos de carbono. Y, cuál es ese lineamiento para saber cuánto mitiga, cuánto compensa en compra de bonos de carbono y además si este tipo de detalle de información se vuelve pública.
Pues para los reportes corporativos es un tema totalmente voluntario, ¿sí? Entonces, por qué se hace? Pues ya como lo expliqué, pues hay para conocer los procesos y pues para saber también la mejor forma de poder reducir algo es saber primero en qué estoy. Entonces, se hace la línea base o la cuantificación de las emisiones de un año. Por ejemplo, lo podríamos hacer del 2019. Ahí identifico cuáles son mis emisiones y me pongo unas metas de reducción. Entonces, me puedo poner unas metas de reducción dependiendo el presupuesto y las medidas que pueda adoptar. Y, pero, pues, digamos, las emisiones que yo quiero compensar, como lo digo, son voluntarias, entonces puedo compensar el 100%, eso sería lo mejor, y ser carbono neutral. Cuando uno es carbono neutral, puede también obtener unas certificaciones. Nosotros tenemos el sello verde de verdad, que se lo damos a las empresas que hacen algo pues calculan, compensan su huella y hacen otras prácticas ambientales. Pero también pueden tener sellos, certificaciones, por ejemplo, con Icontec o con otros eh, auditoras, pues que es carbono neutralidad, pero hay que compensar con bonos de carbono certificados el 100% de las emisiones. Gracias, José. Y voy con mi última pregunta para cerrar pues ya este conversatorio hacia Lorenzo. Dice, si bien el Ministerio de Medio Ambiente en Perú tiene proyectos Red Más certificados, ¿manejan algún modelo para reducción de emisiones en proyectos de áreas pequeñas, por ejemplo, de menos de 1.000 hectáreas? Si nos los han preguntado antes, todavía no lo tenemos. Queremos ver, en España lo hacen, ellos tienen una huella de carbono y efectivamente lo hacen con pequeños predios y estamos en conversaciones con verificadoras tipo SGE, SAINOR, para que de alguna manera tengamos un estándar más sencillo para pequeños predios, pero todavía estamos evaluando, ¿no? El tema a veces es de que los costos de transacción de emitir créditos de carbono no permiten a predios pequeños emitir estos créditos, ¿no? Pero queremos ver si se puede hacer de alguna manera un poco más barato, pero todavía lo estamos evaluando. Gracias, Lorenzo. Bueno, con esta pregunta doy terminada el conversatorio del día de hoy y el webinar de huella de carbono, avances y experiencias en la región. Muchas gracias nuevamente a todos nuestros expositores y panelistas del día de hoy, a Javier también por la colaboración y su presentación también introductoria al tema de hoy. A todos los participantes de toda Latinoamérica y del mundo, como vieron, que nos acompañaron hasta las 10 de la mañana de hora Colombia. Los quiero también invitar para mañana a nuestro otro webinar que tenemos desde Acción Climática, que se llama, ya les digo quiénes van a participar, se llama Reactivación Económica como Estrategias Bajas en Carbono, escenario post-COVID-19, donde nos acompañará la socia del área de responsabilidad social de E&Y y también Yolanda Martínez, representante del grupo del BID en Chile. Entonces, nada, muchas gracias. No sé, Javier, si tú quieres dar algunas palabras también de agradecimiento. No, solamente agradecerles a ustedes, de verdad que ha sido un placer organizar esto en conjunto. Creo que es el momento de hacer alianzas con el gobierno, con otras empresas consultoras, con otros gremios. Estamos en ese momento, perdón, para unirnos y ha sido un placer. Ojalá que podamos organizar pronto otros webinars para compartir más información. Y le agradezco a todos, nuestros datos de contacto están en nuestra presentación. Así que estamos abiertos y al servicio para apoyar en cualquier cosa. Gracias, Lilia. No, a ti, así es, les compartiremos las presentaciones de cada uno de los expositores donde van a poder contactarse con ellos personalmente y también la grabación de este webinar. Así que, pues nada, hasta pronto y muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.
Gracias por todo.